¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, hoy lunes 20 de agosto del año 2018, más temprano que de costumbre, pero ahorita les vamos a decir también por qué tenemos que salir más rápido. Esperemos mañana darles una sorpresa con una buena entrevista. De momento, sean bienvenidos. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues en efecto, no solamente empezamos más temprano, sino que el programa va a ser un poco más breve porque tenemos que viajar. Vamos a intentar estar a tiempo con el doctor Mireles, que se presenta en Tijuana, y queremos hacerle una entrevista. De eso se trata, ¿no? Así es, pero bueno, queremos dejarles preparado ya listo el programa para que usted lo esté consultando, si no está viendo en una visión en directo, en vivo. Mire, pues ahí van a estar nuestras redes y van a estar también el programa en YouTube para que posteriormente lo vea. Buenos días, Marta Belmontes, muy buenos días. Jorge Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santos Venegas, también buenos días a todos ustedes que son los primeros en estar con nosotros, al igual que muy buenos días, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a empezar con esta nota. Fíjese cómo la humanidad, usted lo sabe, se asienta y crea civilizaciones, crea primero pueblos, después naciones y después se dispersa por todo el mundo. Y la agricultura ha estado de la mano caminando con la civilización de los humanos, y dentro de la civilización el tema de la agricultura, el tema de la siembra de trigo ha sido fundamental, fue fundamental para que ahora pues estemos conviviendo en esto que a veces nos da grandes dolores de cabeza a la humanidad, pero ahí andamos. Maestra Tete, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos preparados, ¿eh? A lo mejor nos tardamos unos 5 o 10 minutos, maestra, ¿eh? Ténganos paciencia, por favor. Ok, a las 9 de la mañana. Y bueno, el genoma del trigo, amigos y amigas, ¿sabe qué? Se acaba de hacer, los científicos acaban de dar una proeza y un salto gigante con el conocimiento de este genoma, y nos abre una enorme cantidad de opciones para la alimentación con esta base de esta semilla, de este cereal que es fundamental junto con el maíz y algunas otras oleaginosas, Olga, para que la dieta de los humanos se conserve, crezca y sea más equitativa, más justa, más equilibrada para todos. Así es, como en un pequeño granito puede condensarse una historia tan grande. El trigo es una de las plantas de cultivo más importantes del mundo, y ello a lo largo de toda la historia de la agricultura. Hoy aporta 1 de cada 5 calorías a los 7.000 millones de habitantes del planeta. Vaya si es importante. Y es el principal alimento de 1/3 de la humanidad. Como la población mundial va a seguir creciendo y la temperatura de la tierra también, es necesario incrementar la producción de trigo sin comer más terreno al bosque. Fíjese usted, incrementar la producción del trigo, pero sin ganarle terreno al bosque, ni abrazar toda la tierra con pesticidas. Y eso es imposible sin utilizar la ciencia. Mal que les pese a algunos, manque, dicen los ranchos, man que le pese a algunos grupos ecologistas encastillados en una especie de panteísmo naturista, es decir, en una pseudociencia tan dañina como todas. Y mira, el genoma completo y anotado del trigo es un paso gigante esencial, y no ha resultado nada fácil. La historia compleja de las hibridaciones y adaptaciones agrícolas de esta planta, eso sí, que eran manipulaciones genéticas, han convertido este problema en uno de los más grandes y corriosos de la no muy larga historia de la genómica. No hubo que esperar a la agricultura para que el genoma del trigo empezara a complicarse. Una hibridación natural entre 2 variedades de estas gramíneas produjo lo que llamamos el trigo duro, que aún hoy se usa para fabricar la pasta que debe de quedar al dente, un poquito durita, ¿no? Pero desde luego la agricultura espesó la trama posteriormente. El trigo duro fue rehibridado, fíjese, rehibridado con otra variedad de la gramínea, generando un nuevo trigo que es el que se utiliza para hacer pan, cerveza de trigo
y muchas otras cosas sabrosísimas en el mundo. Mire, no es infrecuente que la hibridación entre dos plantas genere una duplicación del genoma. En lugar de adoptar un juego de cromosomas de cada progenitor, como ocurre en la reproducción normal, ¿sí?, la nueva variedad híbrida se queda con todos los cromosomas de los primogénitos. El resultado es que el trigo actual, que ha experimentado 2 hibridaciones, tiene 6 juegos de cromosomas en lugar de las 2 normales. Cada gen, por tanto, está presente en 6 copias. Esto es un escollo formidable para los mejoradores del trigo y para los ingenieros genéticos que quieren aumentar su rendimiento o su resistencia a la sequía o a las plagas. Ha costado 13 años, pero el genoma ha salvado este escollo por entero. Una vez que uno tiene un genoma fiable, completo y bien anotado. Y bien dotado. Y bien dotado también. Cada quien piensa en lo que uno quiere comer. Mire, la investigación se acelera en órdenes de magnitud. Por ejemplo, los investigadores pueden examinar qué genes se activan en condiciones de sequía, o cuando el trigo sufre una plaga u otra, o a la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, o el agua es demasiado salina. Los genes que se activan en cada una de estas condiciones son firmes candidatos a blancos para la intervención, ya sea biotecnológica o de mejora tradicional. Ya han encontrado un gen que, una vez inactivado, acelera el ciclo de cultivo, y otro que endurece el tallo y hace polvo a una plaga que se dedica a comer trigo, que no somos los humanos, es una plaga que ataca la plantita. Precisamente se dedica a comer tallos. Son temas que prometen una aplicación inmediata a la mejora del trigo y también de otras plantas. Y mire, también hay 365 genes cuyos productos, o sea, las proteínas que estos genes codifican, y que están estimulando reacciones inmunológicas y alérgicas en los consumidores. Los cultivadores entonces tienen ahí mucho margen de acción para crear variedades de trigo menos problemáticas para quienes se las comen. Las campañas ecologistas irracionales han tenido y siguen teniendo un gran efecto en Europa, pero en el fondo, lo que hagamos los europeos con nuestros cultivos es irrelevante para el gran esquema de las cosas planetarias, y los países asiáticos y africanos llevan ya muchos años desarrollando sus propios transgénicos. Ellos serán los principales beneficiarios de este gran avance del conocimiento total del genoma del trigo, y es una nota de Javier San Pedro que en el periódico El País nos sorprende y nos llena de esperanza con esta manipulación, con esta posibilidad de manipulación del genoma del trigo, y obviamente mejorar variedades y entonces así lograr mejores y más amplios alimentos para toda la humanidad. Es algo que los seres humanos venimos haciendo desde hace millones de años. Y la propia naturaleza. Y la propia naturaleza, hay cambios en la evolución de las especies, incluidas las plantas. Unas tienen que ver con factores netamente naturales y otras con la intervención del ser humano. Y bueno, también es una combinación de ambas, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre hemos intervenido para mejorar las semillas. Y ahora pues esta noticia es fabulosa porque se trata de una manipulación genética adecuada, ¿no? Así es. ¿Sí? Bueno, antes de entrar a la nota internacional, saludos a David Álvarez. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por estar con nosotros. Sonia Lucía, muy buenos días también para ti. Sonia Lucía Solís Rodríguez. Loli Cervantes, muchas gracias, Loli. Samuel Hazard, hola, hola, hola. Este es un saludo prohibido en caso de tsunami, dice Samuel. Samuel. Loli Cervantes, buen día, saludos desde Ensenada. Loli, hola, muchísimas hola. gracias Hola, a ti, hola, muy amable. Hola, hola, hola. Muy amable. También está con nosotros Marta Belmontes Castañeda. Y también está con nosotros Sergio Almazán Olachea con una carita feliz. Muchas gracias. Ayúdenos a compartir el programa. Por favor, si fueran tan amables. Miren, vamos a entrar a la nota internacional y tiene que ver con este reporte de carácter judicial a destiempo, porque ya la inmensa mayoría de los criminales ya habían superado el plazo legal para poder ser llevados ante la justicia. Pero mucho de esto ocurrió
porque fueron protegidos por quienes estaban al frente de las diócesis en Pensilvania. Estamos hablando, sí, en efecto, del caso de estos 300, cuando menos estos 300 sacerdotes de la diócesis allá en Pensilvania, de la diócesis de la comunidad católica, y que provocó un escándalo mayúsculo a nivel mundial. Y precisamente quien ha tenido que salir a dar la cara por todos estos criminales, ¿sí?, que cometieron los más aberrantes de los abusos sexuales, violaciones y de todo tipo, manipulaciones terribles con carácter sexual, de más de 1000 muchachos y muchachas, niños, la inmensa mayoría niños y adolescentes, a quienes les hacían creer que lo que estaban haciendo estaba autorizado por Dios. Imagínense ustedes, es enorme, criminales que ahí siguen, muchos de ellos dicen que ya se murieron. En fin, el Papa Francisco, una nota de Cristina Cabrejas de la agencia EFE. El Papa envió una carta a todos los católicos para expresar vergüenza y arrepentimiento por los casos de abusos sexuales y reconocer que la Iglesia no supo actuar ni reconocer la gravedad del daño que se estaban causando tras el informe revelado por la Corte Suprema de Pensilvania en Estados Unidos. Francisco responde así con un inédito gesto, una carta enviada al pueblo de Dios, al escalofriante informe revelado por la Corte Suprema de Pensilvania que documenta 300 supuestos casos de sacerdotes depredadores, entrecomillado, sexuales en ese estado, y en el que identifican a 1000 menores como víctimas desde 1940. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Así comienza la carta del Papa, en la que aborda de manera inédita el que denomina crimen de los abusos sexuales contra menores en la Iglesia. Mire, en esta misiva, Francisco admite que mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Y mirando hacia el futuro, añade, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse, que es lo que ha venido sucediendo. Así es. Mire, en las 3 páginas de esta carta critica que hubo decisiones que aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad. Con vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesiástica, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas, incide el pontífice. Y clama, hemos descuidado y abandonado a los pequeños. El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Pues es excelente la posición que asume el Papa Francisco frente a los casos de pederastia dentro de la Iglesia, nada más que de nueva cuenta, a mí me parece que queda en palabras, Javier, no anuncia una sanción, no dice si el Estado, el derecho eclesiástico señala algo al respecto, y si no lo señala no se ve una propuesta que se haga. Es decir, ¿cómo va a sancionar la Iglesia a los curas pederastas independientemente de las sanciones de carácter civil y penal que tienen que darse, ¿no? En los que todavía, bueno, los casos que se cometen y que están, sí, que no han prescrito. Fíjate que el Papa prácticamente desde el inicio de su pontificado ha expresado una amplia repulsa hacia este tema de la pederastia eclesiástica. Falló en Chile, ¿te acuerdas? Sí, tuvo un traspié y corrigió. Ahora está muy bien que se esté haciendo este perdón, que se esté comunicando a toda la Grey católica que requiere reflexionar en estos temas. Pero sí, es bien cierto que hay algunos sacerdotes y algunos obispos y algunos arzobispos de esta diócesis específica en Pensilvania que ya fallecieron. Sin embargo, y que encubrieron, que conocían esto y lo encubrieron. Y de hecho, también esto llegaba a niveles de cardenales e incluso hasta el Papa. Juan Pablo II lo conoció, lo supo y no hizo absolutamente nada. Se excusó
se cruzó de brazos y es más, encubrió Sí. desde el Vaticano a quienes estaban siendo señalados de cometer estos graves Marcial crímenes. Maciel, entre otros, que Entre era el otros, principal, ¿no? Y entre que otros. tenía una relación Ujú. excelente con el Papa, que le representaba además grandes ingresos, porque Maciel pues manejaba muchos negocios dentro de la iglesia. Así es, daba mucho diezmo. Y ahora, amigos y amigas, pero existen todavía algunos de las personas que provocaron estos daños terribles a estos niños, a estos adolescentes, hombres, mujeres por igual, ¿verdad? Que están todavía, que todavía viven, y se deberían de entonces de dar todas las facilidades a las. Aunque te digo, el gran problema del caso de Pensilvania, Olga Alicia, es que el dictamen judicial de la Corte llega ya demasiado tarde, Prescrito. porque casi todos, el 95%, 97% de los casos ya prescribieron, o sea, ya no pueden ser sancionados por la ley. Sí. Y eso es lo más triste de todo. Nada más hay una cuestión muy importante al respecto, Javier, que es que esos son los crímenes que se cometieron de los años 40 para acá, pero que se siguen cometiendo. Es un problema presente, vigente, Sí. y entonces, bueno, por eso decía yo, hay que ver qué es lo que va a hacer la Iglesia, como dice el Papa, mirando al presente pero y al futuro, Ujú. y diciendo todo lo que hagamos es poco para lo que se tiene que hacer, pero nomás se queda en la frase. Al menos no ha trascendido mediáticamente una propuesta concreta del Papa, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Olga, Samuel Hazard nos pregunta, ¿debemos sacar provecho de la genética o debemos combatir la siembra y el consumo de los transgénicos? Una pregunta realmente muy interesante, Samuel. Fíjate que en un principio yo era de los ambientalistas que decían no al consumo, absolutamente nada de transgénicos. Pero poco a poco fui comprendiendo que la misma naturaleza nos había llevado hacia estos escenarios. La misma naturaleza ha provocado infinidad de combinaciones y consumimos sus alimentos. Y hasta el momento, salvo que tengamos situaciones de desequilibrios, de injusticias sociales, la inmensa mayoría, hay un nivel muy importante de humanos que tenemos una salud adecuada comiendo aún productos que genéticamente fueron transformándose de manera natural. Aquí lo cuestionable, y en esto yo todavía sigo siendo muy firme, es que existen empresas, sí, que se han dedicado a manipular genes para provocar algunas sustancias que son dañinas para la salud, utilizando el tema de los transgénicos. Y una de las últimas que, bueno, no la incluí porque tenemos mucha prisa para salirnos el día de hoy, rápido termino, es que, por ejemplo, hay transgénicos y utilización de pesticidas de grandes compañías como lo fue Monsanto, que ahora cambió de nombre para fusionarse con otra gran transnacional de la genética que es Bayer, ¿sí? Y que han hecho un gran superconsorcio y que sabe que apenas el sábado nos enterábamos en el uso de estos productos transgénicos y pesticidas que son altamente dañinos para la salud. Se han encontrado en algunos productos que se llaman, uno de ellos es General Mills y otro es Kellogg's, que fueron revisados en sus contenidos y se encontraron trazas de transgénicos y de pesticidas que han sido determinados por un sector muy amplio de la ciencia y la tecnología, ¿sí?, como nocivos para nuestra salud. Entonces, hay que estar en el filo de la navaja. Creo yo que va a ser muy importante, es muy importante esto que acabamos de dar a conocer sobre la manipulación de este gen completo, de esta cadena genética del trigo, para crear productos que de una manera totalmente científica y valorados adecuadamente por las instancias de salud, pues sean en realidad una alternativa importantísima para alimentar a los 7.500 millones de personas que ya poblamos este mundo, amigos y amigas. Es importante. Sí, Javier, nada más agregar que, bueno, en el caso de Monsanto está enfrentando ahorita una denuncia que lo sentencia a pagar una cantidad millonaria, más de 289 millones de dólares a un hombre que acusó a Monsanto de que le provocó cáncer. Y el cáncer fue provocado por haberlo expuesto a una sustancia que se llama glifosato, que es un herbicida que ha generado una gran controversia
en todo el mundo por sus efectos perjudiciales a la salud y al suelo, a la tierra, y por supuesto a los acuíferos, ¿no? Y a todas las tierras rociadas con estos productos. Y el glifosato se encontró en grandes concentraciones en marcas que son famosísimas y que se consumen en todas las naciones del mundo, como los famosos Maizoro o los Kellogg's. Kellogg's está señalado. Así es, Kellogg's, entre otras marcas muy famosas, ¿no? Son muchos productos. Y entonces esta demanda que ahorita enfrenta Monsanto, que lo presentó un jardinero, que ahorita está sufriendo cáncer terminal, y que, bueno, sí, demandó y ganó. Sí, lo ganó ya la demanda de 289 millones de dólares. Y se señala que la demanda puede crecer en unas 4,000 casos más, ¿no? Entonces es un caso grave. La manipulación genética no es en sí negativa. Lo negativo es la manipulación genética criminal. Incluso participan científicos, Javier, en esto, porque Monsanto tiene contratado todo un equipo de técnicos y científicos, y que les importa un sorbete, un comino, la salud de la población que va a consumir esos productos que van cargados de pesticidas, plaguicidas y demás, ¿no? Sí, y fíjate que la práctica más condenable de estos grandes transnacionales, productores genéticos de semillas mejoradas, les dicen, es que son sumamente invasivos y provocan esterilidad en productos que se están sembrando con semillas naturales, ¿sí? Y lo que sucede es que una vez que invaden estas semillas transgénicas los cultivos de los vecinos, ¿sí? Monsanto se acerca y dice, ¿sabes qué? Me debes tanto porque estás sembrando mi producto. Oye, pero si yo estoy sembrando, tus grosas semillas se vino acá y aquí se empezó a germinar y lo siento, me debes tanto. Esas prácticas, ¿sí? Esas prácticas monopólicas, esas prácticas criminales, amigos y amigas, son las que finalmente vienen también a redondear el tema de hasta qué punto también la tecnología que utilizan estas grandes compañías, ¿sí? Hay tres, son Bayer, Monsanto y la tercera Siemens, creo que se llama, creo que es Siemens, también otra compañía alemana, y ellas han estado generando entonces una tecnología en su manipulación genética de las semillas que algunos científicos han dicho que es sumamente peligrosa también para el consumo humano. En fin, mientras tanto, por ejemplo, hay naciones europeas como Francia, por ejemplo, que dicen yo no quiero nada de semillas transgénicas de Monsanto en mi territorio, y lo han expulsado. Pero fíjate qué tan peligrosa es esta sustancia, Javier, que en el caso del jardinero, que es un jardinero de San Francisco, de apellido Johnson, fue en 2012 para acá que empezó a utilizar este pesticida, este herbicida, y que tiene alta concentración de glifosato, y la denuncia es porque, bueno, le provocó cáncer, ya está en un estado terminal de la enfermedad, y lo que señala su abogado es que Monsanto sabía perfectamente desde hace por lo menos 6 años que esa sustancia provoca cáncer. Ese es el asunto, entre otras cosas. Entonces ahí están las dos cosas, por un lado la manipulación genética y por otro lado el uso de pesticidas y herbicidas que son altamente dañinas con estas dos compañías. Cuando menos Bayer y Monsanto siempre han sido líderes en esto. ¿Vamos a las regionales, Javier? Sí, vamos a las regionales, amigos y amigas. Fíjese que encontramos un dato, nos hicieron llegar hace unos días la publicación de un acuerdo que genera un enorme programa de ordenamiento ecológico marino en toda la zona de la costa del Pacífico Baja Californiano, y entra hacia la zona de las Islas Revillagigedo y le abarca una superficie de 965.550 kilómetros cuadrados. Ahora sí, como diría Ponchito, tómala, Kiko Vega, tómala, empresarios de Baja California que estaban pidiendo, ¿te acuerdas? Todo lo contrario, que ya no se hicieran este tipo de decretos porque afectaban al sector pesquero y a otras actividades en la industria pesquera, fundamentalmente. Así es, Javier, adelante. El gobierno federal mexicano puso en marcha el programa de ordenamiento ecológico marino y regional del Pacífico Norte.
Se trata de una superficie de 965.550 kilómetros cuadrados que se ubican en la zona costera terrestre e insular, las islas también, de las costas de Baja California Sur y las islas Revillagigedo, en donde se dará prioridad a la protección, restauración y conservación de los sistemas biológicos marinos presentes en islas, bahías, humedales costeros y también en la zona de bajos. El acuerdo por el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, dio a conocer el programa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de agosto y entró en vigor al día siguiente. Se trata de una respuesta ecológica y ambiental contundente del gobierno federal a la inconformidad de los sectores gubernamentales y empresariales de Baja California y agrícola de Baja California Sur, con la declaración de nuevas áreas naturales protegidas en ambas entidades sin previa consulta. Fíjese lo que había dicho Eduardo Cortés Ríos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, apenas el pasado 10 de julio. De emitirse más decretos de esta índole sobre los litorales de la península de Baja California, tanto en la costa del Pacífico como en el Golfo de California, se pondría en riesgo una parte importante de la economía de estos dos estados. Ve usted qué posición y qué respuesta. Ese mismo día, integrantes de los ejidos de la zona norte de los municipios de Comondú y Loreto, en Baja California Sur, también se manifestaron en desacuerdo con el decreto de nuevas áreas naturales protegidas sin una previa consulta, ya que éstas afectan nuestra relación natural con los sitios donde hemos vivido por decenas de años sin afectar el hábitat. Pero mire, adelante. Bueno, pues el 13 de julio, en una reunión con directivos e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, aquí en Baja California, inconformes con la reciente creación de otra área natural protegida en el Mar de Cortés, Francisco Vega de la Madrid, gobernador del estado, refrendó su compromiso con el trabajo que realizan los pescadores y acuicultores de la entidad y mostró la plena disposición de su gobierno para intervenir con las autoridades pertinentes a efecto de que su actividad productiva no se vea limitada. Pues o no hizo la tarea o la hizo mal o simple y sencillamente no le hicieron caso. Pues mire, ¿qué dijo Francisco Vega? No estamos en contra de proteger a la naturaleza. Somos respetuosos y aliados de la sustentabilidad de nuestras áreas naturales, pero también estamos a favor de que pescadores y acuicultores sigan produciendo e impulsando su cadena alimenticia. En este sentido, Vega de la Madrid acordó con los armadores que el gobierno del estado realizaría una consulta oficial a la Semarnat para revisar si existe un punto de acuerdo para una nueva área natural protegida en las costas de Baja California. La categórica respuesta la recibió el mandatario el 9 de agosto con la publicación del acuerdo. Así es. Apenas iba cuando ellos ya venían. Sí, no, y oye, lento, qué respuesta, muy lento al gobernador. Casi 1 millón de kilómetros cuadrados, amigos y amigas, es una cosa extraordinaria. Publicamos ya el trabajo, una parte, amigos y amigas, porque es un documento extensísimo. Abarca también todas, cómo se supone que van a interactuar la minería, la pesca, la actividad industrial, el comercio, el turismo, en fin, prácticamente todos los sectores activos en estos 3 lugares. ¿Sí? Baja California Sur y las Islas Revillagigedo. Y ahí viene. Y lo único, pero también, por otro lado, da muchas opciones, amigos y amigas. Habla también de los problemas específicos en cada una de las regiones en que está dividido este ordenamiento. Y créame, ¿qué es lo que están proponiendo? Utilizar la mejor evidencia científica, asegurar la funcionalidad de las áreas naturales protegidas, mantener la integridad funcional y estructural, conservar la biodiversidad, y así se van, dándole opción a que todas las actividades que ya están realizando actualmente los humanos en esta región estén acordes y planeadas a una estrategia general que creo yo que son de las cosas que a veces podrían de alguna forma salvar a esta administración federal o Galicia, el hecho de que se estén abriendo estas áreas de conservación, ¿sí? Y que, bueno, al menos en papel, ahí están estas áreas naturales, estas grandes zonas, ¿sí? Con una estrategia estructural importante que esperemos que el nuevo régimen le sepa sacar el máximo jugo y que todos los sectores,
absolutamente todos tengan un beneficio de este ordenamiento de carácter ambiental en esta zona del Alto Pacífico. Y como dice la maestra Tete Manríquez, bueno, pues también esperamos que no solamente se quede en un decreto o en el papel, sino que se den todos los instrumentos necesarios para garantizar la vigilancia y que se cumpla, ¿no? Que sean realmente zonas de áreas protegidas. Alex, antes de que continuemos, déjame invitar a nuestros queridísimos, a nuestra audiencia. Mire, el martes 21 de agosto se va a inaugurar aquí en Ensenada una nueva exposición, Buen Provecho, somos lo que comemos, en el Museo Caracol, Museo de Ciencias. El Consejo Directivo de Caracol, Ricardo Bolio, que lo preside, ¿sí? Y también el encargado de Servicios Educativos y Atención al Visitante, Lilia Muñoz, han dado a conocer esta información, amigos y amigas, para que estemos presentes el día martes 21 de agosto en la inauguración. Buen Provecho, somos lo que comemos. Es una nueva exposición temporal de Caracol Museo de Ciencias enfocada al fomento de la alimentación saludable. Así que, pues esto va a estar, le voy a decir la hora, pues a partir de las 10 de la mañana es cuando se hace la inauguración y está lista para que usted pueda participar. El costo de la entrada permanecerá en 60 pesos de la entrada general, 40 pesos para estudiantes. Si lleva su credencial de INSEN o de capacidades diferentes, para las personas de tercera edad o capacidad diferente, 30 pesos para niños menores de 12 años y entrada libre a niños menores de 5 años. ¿Ok? Muy bien. A ver, bueno, un comentario aquí de Paco Gatel Llarena en relación con la pederastia. Dice, ¿de qué tamaño será la red de pederastas? En lo personal no creo que solo esté el clero, y me refiero al católico. ¿Las otras qué? ¿Y los políticos y los altos empresarios qué? Pues tiene toda la razón Paco Gatel. De hecho, ahorita está el tema en discusión con el caso de Lidia Cacho, donde la Corte ha exigido que se revise, no la Corte, un organismo de carácter internacional. Fue quien decidió, no órganos nacionales sino internacionales, que se revise su caso, donde en su libro Los demonios del Edén hace precisamente la denuncia de la pederastia y la enfoca directamente a los políticos, empresarios y políticos, y ya le andaba costando la vida, le costó una aprehensión ilícita y le costó tortura y encarcelamiento ilícito a Lidia Cacho y amenazas de muerte. Ha sido un pleito de muchos años por el poder que concentran, pero hablamos del Papa porque, bueno, esa fue la noticia. Estamos hablando ahorita de un caso muy concreto que se da en la iglesia, pero tiene razón Paco, se da en todas partes, en las escuelas, en todos lados, ¿no? En todos lados. Y Mercedes López, Javier, también se está dice respecto al Papa, solo se disculpa y manifiesta su vergüenza. Es bueno sacar a la luz este abuso horrible, dice, pero ¿qué van a hacer para finiquitar este abuso? Y respecto al evento que se va a tener hoy en Tijuana, la maestra Tete Manríquez Peña dice, todos somos autodefensas. Es el libro que hoy presenta el doctor Manuel Mireles en Tijuana. Qué emoción poder escuchar el mensaje. El ciudadano de hoy debe ser muy diferente al de ayer, sin duda, Tete. Maestro licenciado Osvaldo Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradecemos mucho también que estés con nosotros, muy amable por estar. Si nos puedes apoyar compartiendo, te lo agradeceríamos también muchísimo, mi licenciado. Por otro lado, continúan las arbitrariedades contra las autoridades de educación básica en Baja California. Ahora, el caso que le vamos a exponer en Mexicali. La sistemática violación a derechos humanos fundamentales de los estudiantes de educación básica en Baja California continúa siendo moneda de cambio, pese a las continuas recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que emite año con año para que directivos, maestros, inspectores y funcionarios del sistema educativo dejen de practicar actitudes arbitrarias en contra del alumnado y los padres de familia. Y es que escuche usted este caso que en verdad es terrible. Se trata de un niñito de 6 años que ha tenido que soportar el acoso, la arbitrariedad, la imposición, el autoritarismo del director de su escuela.
Rafael Ocaño Romero es el director de la escuela primaria Héctor Terán Terán de la ciudad de Mexicali, quien es acusado de reducir unilateralmente, sin estudios profesionales de apoyo y con base a supuestos problemas de conducta del menor José Antonio Caldera Jiménez, este niñito de 6 años, le ha reducido su horario de clases a solamente 2 horas diarias, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque él llegó a la conclusión de que el niño era un peligro para los demás niños, ¿no? Mire, los padres del menor, una enfermera y un artista, recurrieron a psicólogos y especialistas en enfermedades mentales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, para demostrar de manera profesional que su hijo es normal y pedir a Ocaña el regreso de su hijo al horario normal y sin represalias y abusos docentes. Pero el director no cede. Primero, no reportó el caso a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, USAER, y después le impidió a la psicóloga Yesenia Jazmín Pérez del Centro de Atención y Orientación Familiar ingresar al plantel para terminar de crear el perfil del caso, en donde ella comprobó que el niño no tiene conductas violentas o antisociales, que tampoco es un peligro para sus compañeros, como dice el director Roberto Pérez de Gante. Y como él lo dijo, esto último, que es un peligro para sus compañeros, fíjese quién lo dijo: el secretario del Juzgado Segundo de Distrito, Roberto Pérez de Gante, en donde los padres de José Antonio interpusieron en febrero pasado un juicio de amparo. Pero mire, en el colmo de la complicidad y el encubrimiento de estas actitudes, el profesor José Guadalupe Rodríguez García, quien es jefe del Departamento de Educación Primaria del Sistema Educativo de Baja California, se negó hasta el día de hoy, amigos y amigas, a contestar un escrito donde los padres del niño le solicitan desde el 8 de mayo que conozca el problema e intervenga con imparcialidad y profesionalismo para resolverlo ya a la brevedad. El licenciado Víctor Hugo Medina Basulto, quien es presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en pro de la excelencia jurídica y quien también es representante legal de la familia afectada, tras hacer la pasada relatoría del caso, manifestó que todas las autoridades que se coluden para violar diversas garantías jurídicas y derechos humanos del niño le quitan además la oportunidad a este niño de continuar con su educación de manera normal, como cualquier menor de edad, como cualquier niño de 6 años, y afectan su futuro como ciudadano. Por ello, sus clientes piden al secretario de Educación y Bienestar Social de Baja California, Miguel Ángel Mendoza González, que ordenen la solución de este asunto y no se continúe afectando al menor. También le piden que ante la actitud del licenciado Roberto Pérez de hacer una valoración subjetiva de la peligrosidad, de la supuesta peligrosidad del menor, basado únicamente en las múltiples mentiras del director de la escuela respecto a la conducta violenta de este niñito José Antonio, el 18 de mayo se presentó una queja en el Consejo de la Judicatura Federal para que aplicara una sanción al funcionario del tribunal por asumir responsabilidades que no le corresponden. Fue el que ordenó que se redujera a 12 horas, ¿no?, las clases. Petición que se resolvió a favor del abogado solicitante y abre la posibilidad de que el juicio de amparo continúe sin prejuicios y apegado a la ley. Y bueno, mire, el litigante adelantó que el colegio de abogados que él preside en breve presentará un posicionamiento con una queja colectiva ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que ésta atienda de manera urgente este y otros casos en donde los derechos de los niños y adolescentes estudiantes son violados por maestros, directores, inspectores y funcionarios del sistema educativo del Estado. Bueno, antes de entrar a una serie de datos que Javier se dio a la tarea de conseguir respecto a las denuncias constantes que hay por violación de los derechos humanos de los niños en las escuelas, quiero mencionar un dato que nos dio el abogado Medina, que es el representante jurídico de esta familia, ¿no? Este niñito de 6 años pasó por una situación sumamente difícil.
Este niño estaba muy apegado a su abuelito y su abuelito murió. Y entonces el niño, pues claro, tuvo algunos problemas de conducta, pero no llegó a tener conducta violenta ni con sus compañeros ni con los maestros. Sin embargo, en una ocasión el niño, según nos narra el abogado, estaba en el baño de su escuela cuando entra el director y dice el director que lo vio cuando tiró la basura, del cesto de la basura, lo tiró en un excusado. El niño lo acusó con sus padres y delante de sus padres el niño le dijo al director que era un mentiroso, que él no había tirado la basura, que él estaba sosteniendo el bote porque lo iba a acomodar en su lugar. Y le dijo, es un mentiroso y es un tonto. Y dice el abogado Medina que, pues a juicio de los padres de este niño, el director le agarró ojeriza. Y lo cierto es que el niño pasó por una etapa pues de mucha tristeza, de luto por la pérdida que había sufrido con la muerte de su abuelito, pero no tuvo problemas de violencia y tan no los tuvo que los padres lo sometieron a diferentes análisis psicológicos, lo llevaron incluso a hacer un encefalograma para demostrar que el niño era normal. Ellos mismos tomaron un curso junto con el niño, una terapia, para hacer todo lo que estaba en sus manos para que el director de la escuela permitiera ya que su hijo pudiera tomar las clases como todos los niños, en sus 4 horas diarias y no nada más 2 horas. Se agravó la situación para el niño porque el director ordenó que el maestro, pasadas las 2 horas, coincide con que entran al recreo, ordenó que el maestro llevara al niño a la puerta de la escuela y ahí se esperara que llegaran los padres por él y se lo llevaran. Pero el niño a veces se le escondía y cuando le preguntaron por qué se escondía del maestro, el niño nada más dijo, es que yo lo que quiero es quedarme por lo menos al recreo porque quiero quedarme a jugar con mis amigos, con mis compañeros. De ahí que el abogado Medina diga que se están violando derechos fundamentales del niño y entre otros se está violando uno de los aspectos fundamentales de la educación escolar, que es la formación de los niños en su capacidad de socializar con los demás niños, ¿no? Como seres sociales que somos. Dice, entonces le están poniendo un estigma, eso es, lo están estigmatizando, lo están haciendo objeto de discriminación y le van a crear un conflicto grave. Ahorita está ya de vacaciones, ya regresó. Ya, Hoy regresaban y la preocupación, porque esto lo 23 platicamos. millones de niños que regresan, ¿no? Esto sistema lo educativo platicamos básico, el sábado con el abogado. 25. Nos decía que van a estar muy pendientes para ver si continúa la sanción esta aplicada arbitrariamente de que nada más tome clases 2 horas al día, o si ya se pueden arreglar simplemente como personas civilizadas, comentando el problema y poniendo por encima de todo los derechos del niño, el bienestar del niño, como lo dicta cualquier ley, ¿no? Así es. Pues miren, amigos, nosotros investigamos, quisimos hacer todavía convalidar más esto de qué es lo que está pasando con el sistema educativo en Baja California. Es constante, es frecuente que existan quejas en contra de maestros, directivos, inspectores, funcionarios del sector, y encontramos efectivamente que esto es cotidiano. En los últimos 3 años el sector se ha colocado dentro de los 3 primeros lugares entre las instancias de gobierno que más violaron los derechos humanos de los bajacalifornianos. Fíjese, decenas de denuncias y quejas ciudadanas que en realidad se convierten en cientos. 10 recomendaciones al menos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 2016, 4 recomendaciones de la comisionada Melba Adriana Olvera Rodríguez. Empató ese año el primer lugar entre las autoridades más abusivas en Baja California, junto con la instancia de seguridad pública. Imagínense usted. Tan abusivos los maestros. Como los policías. Como los policías municipales. Y el sistema, no, o sea, de veras es increíble. En 2017, otras 5 recomendaciones por violar derechos elementales de los alumnos. Hasta septiembre, amigos y amigas. Ahí va. 2015, 147 quejas contra funcionarios del sistema. Más de 150 en 2016 y hasta septiembre del 2017, que fue el último dato que encontramos disponible, más de 115 quejas
Todas ellas se refieren a presuntas violaciones a los derechos de los estudiantes a la educación, la igualdad y el trato digno. Y los principales hechos que se denunciaron fueron el indebido servicio de educación, acciones y omisiones contrarias al derecho a la educación, así como acciones y omisiones que transgreden los derechos de los menores de edad. Por esto, amigos y amigas, la comisión ha dicho: la niñez debe de recibir una formación, instrucción, dirección y enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades, asimismo que disponga de oportunidades que le permitan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, en condiciones de libertad y dignidad, atendiendo siempre el interés superior de las niñas y los niños. Oigan, este caso de José Antonio Caldera Jiménez es totalmente y evidentemente una serie de violaciones a esto que está diciendo la comisionada de Derechos Humanos, bueno, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. No es posible que 3-4 años seguidos las instituciones educativas señaladas como una de las 3 principales violadoras de derechos humanos en Baja California continúen haciendo este tipo de arbitrariedades y de hechos totalmente autoritarios. Ya estuvo bueno. Parece imposible, es increíble esta historia, pero lo increíble es que sea no una excepción, sino que se repiten en varios casos, y lo increíble es el grado de autoritarismo, de despotismo con que pueden actuar las autoridades educativas, Javier. Bueno, amigos, Tete Manríquez dice: amigos, no se trata de nombrar a medio país como área natural protegida, se trata de obedecer la norma 059 de la Semarnat 2010, que ya existe, pero que nadie obedece. Ni la Semarnat ni la Conagua, mucha simulación. Vean Cabo Pulmo, Baja California, es una empresa ahí que ya se está construyendo. Terrible lo que está sucediendo en Cabo Pulmo. Virginia Rivera dice: la segunda, no recuerdo a qué te estarás refiriendo. Respondiendo a lo de Semarnat. Perdón. La segunda, dice. Alfonso Bauman: hola, ingeniero, ¿cómo está? Ya está por acá en Ensenada. Sabíamos que estaba usted por allá por San Francisco, creo que en California. Bienvenido, y esperemos que dentro de poco nos podamos saludar, estimado licenciado, ingeniero Alfonso Bauman. Un abrazo. Olga, cerramos ya. Sí, pues son las 9. Sí, ya son las 9 de la mañana. Amigos, muchísimas gracias, muy amables, disculpen, hay muchas notas que se nos quedaron, pero pues ni modo. Mañana sin duda las vamos a recuperar para comentarlas aquí con ustedes, porque son notas muy interesantes. Muy importantes. Tienen que ver con la reforma educativa. Se los adelantamos nada más. Y con el regreso de la maestra Elba Ester y la disputa que va a haber en el CENTE, ¿no? Pues ahorita la maestra, tiempo a las 9, a las 11 de la mañana, tiempo de Ciudad de México, ahorita en este momento a las 9, se supone que la maestra Elba Ester Gordillo está dando anunciado una conferencia de prensa, entonces en este momento está dando esa conferencia. Vamos a comentarla mañana con toda la amplitud necesaria. Y ahorita ya nos despedimos porque queremos ir a esa conferencia que dará el doctor Manuel Mírez. A ver si llegamos. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y una disculpa por terminar así de abruptamente, pero créanos, de veras, es para bien de todos. Es para el programa, para ustedes. Muy bien, nos vamos con música tal y como empezamos, porque hay muchas cosas que debemos de empezar a continuar, amigos y amigas. Con esto, adelante. Pues Cuatro Vientos, esperemos que haya sido de su agrado. Cuatro Vientos, periodismo en red. Comparta nuestro programa, ayúdenos con esto, por favor. Maestra Tete, en 10 minutos estamos ahí donde quedamos. Muy amable, muchas gracias. Pásela muy bien, que descanse. Buen día.